Continuamos estudiando Apocalipsis, capítulo 2. Hoy estamos viendo la clase número 6 y quiero aclarar algunas cuestiones, algunas preguntas que fueron hechas y quiero grabarlas para que quede, registrado y también para ayudarnos a medida que vamos estudiando más o menos hacia dónde nos dirigimos. Una de las preguntas o de los comentarios que suscitó fue acerca del número 7. ¿Por qué eran 7 iglesias y no 10, 20, 15 o una? Y a través del libro de Apocalipsis, porque es una carta y la mayoría del lenguaje literal que se usa o el género literario que se usa es simbólico, también los números que se van a usar cumplen un significado simbólico, porque realmente no sabemos si está hablando literal o figurativo, pero cuando vemos el contenido y el contexto, apunta más o apoya más la balanza a ser simbólico. El número 7, por ejemplo, es simbólico para completo, como el número de la perfección, el número de Dios. Dios creó, cuando abre Génesis, Moisés está escribiendo, Dios creó en 7 días el universo y la tierra y todo lo creado. Entonces, 7 es completo y este libro, esta carta, está dirigido a las 7 iglesias en Asia y en un sentido como el número completo de la iglesia en su tiempo y a la iglesia en todas las edades. O sea que esta carta tuvo iglesias locales en particular que estamos viendo porque son dirigidas por su geografía, dónde estaban, ¿no? A la iglesia de Éfeso, ahora vamos a ver la iglesia de Esmirna, se refiere por su geografía, eran lugares geográficos, como vimos la semana pasada, pero también el 7 nos dice que no queda el mensaje estancado en el primer siglo de la historia con esas iglesias que ya no están con nosotros, porque las personas ya pasaron, ¿no? Pero 7 en el sentido de que es el mensaje sigue siendo para la iglesia de Cristo en el día de hoy. Lo fue a través de las edades y a hoy este mensaje que Juan escribió a 7 iglesias sigue siendo vigente para nosotros como iglesia de Cristo. Y esto es importante porque el evangelio no es dado para individuos, sino para un pueblo. Cuando hablamos de iglesia, lamentablemente por nuestro trasfondo quizás católico romano en que venimos la mayoría de los latinoamericanos, en mi caso yo, pensamos en edificios, pensamos en una religión cuando pensamos en iglesias. Pero en la Biblia cuando se usa el término iglesia, se está refiriendo a una congregación de personas, a una reunión de personas. La palabra del Señor nos muestra que el pecado nos divide, nos separa de Dios y de otros, ¿no? Vivimos confinados en la soledad. Pero el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, nos restaura nuestra relación con Dios y nos restaura nuestra relación unos con otros. Y esto quiere decir que la persona en Cristo es puesta en una comunidad, en una familia. Y aquí esto es lo que es iglesia. O sea, iglesia no es un lugar, pero es un organismo vivo de personas. La iglesia está compuesta por personas. Por eso que suena un poquito cuando escucho personas que critican, ¿no? Allá refiriéndose al grupo, a esa iglesia yo no voy porque está lleno de hipócritas. Si tomamos esa frase, como se dice en una crítica, ¿no? Que es muy común que la gente ha hecho, lo que se está diciendo es que cada uno de sus miembros o de los que forman parte de esa congregación es hipócrita. Eso es lo que se está refiriendo. Y vemos que la hipocresía es una característica muy natural de nuestra carne, porque actuamos con doblezas en muchas ocasiones cuando no somos dirigidos por Dios, pero nosotros somos los que dirigimos nuestra vida, la carne. John MacArthur, cuando escucha algo así, él dice, muy bien hermano o amigo, venga usted, hay espacio para uno más, ¿no? En su traducción. Venga, está bienvenido porque hay espacio para uno más.
porque uno tiende a ver los errores y las fallas que hay en otros, pero no tiende a ver la necesidad que hay en uno y los errores y la falla. Cuando Juan escribe como pastor a estas congregaciones, eran grupos de hermanos que se estaban reuniendo en estas ciudades. No eran edificios, no eran catedrales, no era una religión, eran grupos de hermanos que su vida de fe era caracterizado no solamente por ser algo individual, pero era algo que se vivía en la comunidad. Y es por eso que en la Biblia las referencias a iglesia son pocas. Es más, Pablo usa referencias a el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la casa de Dios, para referirse a lo que nosotros llamamos iglesia, que es la asamblea de los que se congregan, de los llamados a congregarse y a salir a llevar el evangelio, ¿no? A los enviados a llevar el evangelio. Entonces, 7 equivale y apunta a que esa carta no queda allá en la historia del primer siglo a esas 7 congregaciones locales, pero es para la iglesia de todo el tiempo que sigue existiendo. Y es por eso que el mensaje que Juan recibió de Dios sigue siendo un mensaje muy relevante, significativo para nosotros el día de hoy, ¿no? Tratando de responder al número 7. Vamos a ver otros números como 10, como 12 y múltiples de 12. Como 24, que habla el libro, pero nuevamente la tendencia es verlo más como simbólico, porque esto nos habla algo que ya el pueblo judío con trasfondo del Antiguo Testamento conocía y sabía, como las 12 tribus de Israel, como los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y nos habla sobre el fundamento de las enseñanzas de Dios. Hemos visto entonces hasta ahora, eso es respondiendo a esa pregunta y interrogación que se nos trajo, ¿no? Hemos visto hasta ahora que en estas 7 cartas personales a estas 7 iglesias contienen una fórmula, un mensaje profético muy similar a los profetas del Antiguo Testamento. Cuando empieza, así dice el Señor. En el Antiguo Testamento usted abre un libro profético como Amós o Joel y empieza, así dice el Señor, o esto dice Jehová de los ejércitos. Esta carta también Jesús habla a su iglesia y les da el mensaje a cada uno de los representantes, se usa la palabra ángel, ¿no? Hablando a su iglesia. Hemos visto que Cristo está en medio de su iglesia, que cuando pensamos que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, pensamos en un Jesús aislado, lejos de los suyos. Y acá cuando Juan ve la realidad del reino de los cielos, Juan ve que el reino de los cielos realmente está en medio nuestro. Recuerden que esto fue la frase de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Cuando Él predicaba también, Juan predicó el arrepentimiento, preparó el camino del Señor. Nuestro Señor Jesucristo enseñó acerca del reino de los cielos en parábolas. Él decía, el reino de los cielos es semejante a, o se compara a esto, y después él concluía con algo como, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está en medio de vosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que estaba diciendo nuestro Señor era que el reino de Dios estaba interrumpiendo la historia de la humanidad. Que Dios está transformando nuestra historia, que Dios ya empezó a transformar la historia de la humanidad, donde el hombre nos hemos ido a la ruina con el pecado, nos hemos aniquilado, matando, y si no es por la gracia de Dios, hace rato nos hubiéramos extinguido como los dinosaurios, pero por la gracia de Dios, Él nos ha preservado y sustentado, su pueblo a través de las edades sigue vivo, sigue creciendo, y ahora la iglesia es la manifestación que el reino de los cielos está acá. ¿Okay? Dios interrumpiendo en la historia de la humanidad, empezando con su Hijo encarnado y ahora acá. Pero nosotros que vivimos en este lado terrestre, nuestros ojos son bien físicos. Nosotros con nuestros 5 sentidos solamente palpamos y vemos nuestra realidad de este mundo físico, lo que es la materia. Pero Dios nos está diciendo a través del Apocalipsis que hay otra realidad, lo cual
no podemos ver, ni podemos escuchar, ni podemos palpar, que es una realidad divina, espiritual, pero que es tan real como el mundo físico. Y la razón por la cual no podemos palparla ni verla es porque algún día, cuando este entendimiento y mi cuerpo físico sea transformado, podremos ver y entender esa realidad. Pero esa realidad del mundo espiritual no está alejada en otro planeta. El reino de Dios no está en Neptuno o en el planeta solar o en otros cosmos. El Apocalipsis nos está diciendo que el reino de Dios se está implantando en medio de esta sociedad corrupta y esta maldad, porque va a llegar a un fin donde este reino de Dios se haga visible, la manifestación en su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y todo esto que nosotros vemos como malo y corrupto se va a disipar. Y esto suena como fantasioso para algunos, pero es la realidad en la que vivimos y es la que Juan le está declarando a la iglesia. No le está hablando sobre un cuento de unicornios, no les está hablando sobre un cuento de hadas o qué bonito sería, porque nuestra fe no es una fe de, como se dice, traducido del inglés al español, pero en inglés se dice pie in the sky. Nuestra fe no es una fe de una torta en el cielo, no un ideal, una utopía que uno piensa. Nuestra fe es algo tan real y tan verídico que ya está siendo impartida en esta tierra, sino que no lo vemos ni lo palpamos. Ahora, Juan abrió el telón. Eso es lo que significa Apocalipsis. Se abre el telón y nos revela qué está sucediendo en el mundo espiritual que nosotros no vemos. Y por este mensaje que Él nos está revelando de lo que está sucediendo en este mundo espiritual, el reino de Dios reinando, influenciando y avanzando, aunque nosotros vemos malas noticias y esto como que se va para abajo todo, ¿no? Nos está diciendo acá que tomemos esperanza y nos mantengamos firmes en nuestra fe, porque llegará el día cuando todo esto será consumado y visto por todos, aunque ahora no lo vemos, pero Juan sí lo vio. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, y esto es una para mí personalmente que apunta como evidencia a Juan el apóstol como autor del Apocalipsis, ¿no? Porque al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, cuando nuestro Señor Jesucristo les da ese desayuno después de su resurrección en la playa, que se habían ido a pescar y Pedro lo vio, se lanza al agua porque estaba desnudo y Jesucristo los esperaba en la bahía, en la playa, con pescado frito, les prepara el desayuno y ahí es donde restaura a Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta, ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Me amas? ¿No? Y Pedro le responde que sí. Y Jesús las 3 veces le dice, apacienta a mis ovejas, alimenta a mis ovejas, encárgate, ¿no?, de mis ovejas. Y dice que mientras que ellos conversaban, Juan venía cerca. Y Pedro, mirando a Jesús, le dice, ¿y este qué? Como diciendo, nosotros estamos acá no hablando de cómo va a ser el liderazgo, pero esta colita nos está siguiendo. ¿Y este qué? Y Jesús le responde algo interesante. Le dice, ¿qué contigo, Pedro? Si yo quiero que este quede hasta que yo venga. Y algo interesante del Apocalipsis, y como le estaba diciendo, para mí yo creo que fue Juan el apóstol, es porque Juan vio en su edad anciana el reino de Dios venir en el Apocalipsis, en estas visiones, como algo que ya había sucedido en el reino espiritual, pero que todavía no se había consumado en el reino físico, en este ámbito, en esta dimensión física. Entonces, él vio el reino de Dios venir y dar justicia a las naciones, a su pueblo y establecer su reino. Por eso que veía la Jerusalén, la novia, descender de los cielos y la habitación de Dios era con los hombres acá en la tierra, en una tierra restaurada, porque la creación de Dios no va a ser tirada a la basura, sino que va a ser restaurada, refinada, para que finalmente vivamos con Él, como Él intencionó en el huerto al principio. Juan vio todo el final del partido de fútbol y quién iba a ganar. Lo vio como su
realidad presente, y este es el mensaje que le escribe a la iglesia. Valga a decir la frecuencia en la frase "he aquí vengo pronto" de nuestro Señor Jesucristo. Es una frase que la notamos en el capítulo 1 y ahora con el mensaje a las 7 iglesias. Yo les mencioné, esto viene con otra pregunta que quiero responder. Yo le mencioné que en la Biblia, cuando Dios viene en las nubes, en el Antiguo Testamento, como en Isaías 19, la referencia es Dios viniendo en las nubes, quiere decir Dios viniendo para dar juicio, para vindicar a su pueblo. Cuando nuestro Señor Jesucristo usa la misma terminología, está usando la terminología de divinidad, ojo, porque es solamente Jehová, Yahvé, el que viene para dar juicio, y Jesucristo dice, yo vengo en las nubes. O sea, Jesús es Dios. Jesús está atribuyendo este mensaje del Dios de Israel. Yo vengo en las nubes para dar juicio o poner las cosas en orden. Eso es lo que significa la palabra juicio. Poner las cosas en su orden y establecer su reino, hablando de su segunda venida. O sea, el juicio de Dios apunta, ya sea el juicio inmediato, poner las cosas en orden, dando juicio a Babilonia o Egipto o a Jerusalén con la destrucción del templo que sucedió en el primer siglo, y Dios poniendo en orden el haber rechazado a su Mesías, a su Señor, el pueblo, la nación judía. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, cuando clamaron la sangre a Pilato. Crucifícale, y dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Jesucristo le dijo en el concilio ilegal que duró en la madrugada del jueves o del viernes al sumo sacerdote, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. Y le estaba diciendo sobre el juicio que ellos iban a experimentar, porque es lenguaje del Antiguo Testamento, por haberlo rechazado. Pero acá en Apocalipsis la palabra se sigue mencionando, he aquí vengo pronto, mantente firme, no neguemos su nombre, he aquí vengo pronto, y quiere decir que Él viene en juicio y su segunda venida, apuntando a su segunda venida, y Él va a finalizarlo todo. Él va a poner todo en su orden. ¿Cuándo será? No sabemos, porque de eso se trata nuestra fe, esperar a que el tiempo que Él lo haga es el tiempo exacto, es el tiempo perfecto. Pedro nos habla de que Él es paciente para ejecutar su juicio porque quiere que las personas vengan al arrepentimiento. Y vamos a ver que a través de cada uno de los juicios de Dios, como el juicio de las copas de ira, el juicio de los 7 caballos, ¿no? Vamos a ver que a través de estos juicios de Dios, Dios espera una respuesta de la humanidad y termina siempre diciendo, y no se arrepentían. De la misma manera como el juicio de Dios en Éxodo, cuando Dios trae esas 10 plagas, era el juicio sobre los dioses de Egipto, sobre el faraón que se creía el gran Dios de Egipto. Y el propósito del juicio de Dios sobre Egipto, ¿por qué Dios tardó tanto en sacar a su pueblo y no lo sacó así de una? ¿Por qué 10 plagas? Y era que con cada una de esas plagas que se intensificaba el juicio de Dios hasta la muerte del primogénito, Dios esperaba de que el faraón se arrepienta. Y en cada uno de esos juicios leemos algo interesante que pasamos de por medio. Vemos que muchos de los egipcios reconocen a Jehová, el Dios de Israel, y sale con el pueblo. Y se une a ese grupo de israelitas que vivían como esclavos, porque nos dice en Éxodo 12, 37 y 38, que se unió una gran multitud al grupo de los israelitas que salían. O sea que esos juicios servían para que más personas lleguen al conocimiento del verdadero Dios y experimenten la salvación de Dios. Y estos juicios del Apocalipsis no es porque Dios es masoquista y quiere que la gente sufra. El propósito del juicio de Dios es para arrepentimiento. Y acá entramos entonces, ¿por qué Dios advierte a su iglesia de que se arrepienta, que es esto común en todas estas 7 iglesias, ¿no? Mensaje común. Si no, vendré a ti y quitaré de ti. Ese es el juicio de Dios. Nosotros sabemos que el juicio de Dios tiene que empezar por su iglesia, por su casa.
Hay un par de pasajes, pero uno en particular que me gustaría leerlo, 2 Corintios, capítulo 5, si buscan conmigo. 2 Corintios, a ver si encuentro el... Yo estoy leyendo de la versión nueva internacional. 2 Corintios, capítulo 5, versículo, a ver, versículo 10, sí. 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Pasaremos por juicio, daremos cuenta a Dios. 1 Corintios capítulo 3 también habla sobre el fruto, las obras que producimos para Dios, y dice que nuestras obras en 1 Corintios 3 van a ser probadas, van a pasar por fuego, para mostrar la calidad de servicio de ministerio que hemos dado a Dios. 1 Corintios capítulo 13, y es otra manera de hablar de juicio, el juicio de Dios por la cual el creyente va a pasar. Ojo, no estamos hablando de juicio para salvación o condenación, porque sabemos que todo aquel que está en Cristo ha sido justificado, glorificado, ¿no? Como dice Romanos capítulo 8, versículo 30 en adelante, que nadie nos separará del amor de Dios, porque si en Cristo estamos, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido glorificados. O sea, la obra de Dios vista desde su perspectiva, de la perspectiva divina, ya ha sido completa. La salvación es todo un paquete completo. Y no depende de nosotros, sino de lo que Cristo hizo a favor nuestro. Lo que Él hizo, su vida y su sacrificio es acreditado a nuestro favor. Pero eso no significa entonces que porque somos ya salvos y tenemos el paquete de salvación, que podemos vivir, servir o andar como nos da la gana, porque la Biblia nos advierte de juicio. Que nosotros, que tenemos el privilegio de conocer a nuestro Señor a través de nuestro Señor Jesucristo, se nos ha dado dones, se nos ha capacitado, tenemos del Espíritu Santo que nos ilumina y nos dirige a toda verdad, y entonces Dios va a juzgarme en cómo yo viví y serví en mi vida cristiana, en mi cristianismo. Ese pasaje de 2 Corintios 5:10 encaja, y este pasaje de 1 Corintios capítulo 3 también encaja. Por eso dice, miren lo que dice, empiezo a leer el versículo 1. Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales o maduros, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo, ¿no? Recién convertidos. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Esto suena como Hebreos capítulo 6. ¿Se recuerdan de Hebreos capítulo 6? Que hay que volver a enseñarles las cosas elementales cuando ya deberían de estar graduándose del instituto. Hay que regresar al nido, a las cosas elementales. Eso fue el mensaje que estuvimos estudiando con el libro de Hebreos. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, miren que nuestras actitudes, nuestra forma de ser y de relacionarnos dice mucho acerca de nuestra fe personal. Yo puedo ser una persona muy letrada en la Escritura, conocer mucho de Biblia, tener años en el Señor y quizás jactarme de ello, pero si de mi boca sale murmurar contra el hermano, crear disensión, celos y envidia, mire lo que dice el Señor, soy todavía niño inmaduro, y en otras versiones dice carnal. O sea, andando según la carne y no según el Espíritu de Dios. Sigo yo manejando mi vida, por eso que se ven estas obras y estas influencias y estas reacciones carnales, ¿ok? Entonces, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Ojo.
Cuando uno afirma, y acá entonces da ejemplo de la niñería que había en esta congregación de Corintios, que cada uno prefería a su apóstol, ¿no? Y nosotros hacemos lo mismo. Yo prefiero al pastor tal porque predica bonito. Yo prefiero al pastor tal porque él nos hace reír. O yo prefiero, nosotros somos fáciles en hacer de nuestra adoración a Dios y aprendimiento de Dios política. Muy fáciles, ¿no? Y eso es carnal. Eso es carnal. Y entonces Pablo les dice a ustedes, versículo 4, cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando como criterios humanos? Y la respuesta a la retórica es claro que sí. Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor les asignó a cada uno. Son siervos según lo que ellos recibieron, o el llamado o el don. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento, así que no le echemos la culpa al pastor porque no estoy creciendo en mi vida espiritual. Porque lo he escuchado. Yo en esa iglesia no crezco. Bueno, busca cómo crecer. Porque el crecimiento lo da Dios. Y Dios te lo va a dar según la actitud que uno venga a adorarle. Ahora, ojo, esto no es para excusar una falsa doctrina que se enseña o una doctrina, una fe superficial. ¿Okay? Con esto no quiere decir que el pastor está excusado en dar lechita nomás y todos los domingos evangelizar a su congregación en vez de enseñarle Biblia, porque él dará cuentas a Dios. Somos llamados a enseñar la palabra y no a enseñar lo mismo todos los domingos. ¿Okay? Ojo, hay que entender y discernir acá. Pero al final, si la Biblia está siendo enseñada, si la palabra está siendo expuesta y yo no crezco, yo tengo que llevar ese asunto con Dios, porque hay algo en mí que impide ese crecimiento, que me distrae o que quizás toma posesión de mi mente o de mi corazón y no le estoy cediendo a Dios a que obre en mí. No es culpa del pastor y no es culpa del maestro de escuela dominical. El crecimiento lo da Dios. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega. Uy, yo pensé que tenía excusa. Sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. ¿Ven ahí? Según como sirvamos a Dios, Dios nos va a recompensar. Y la actitud en cómo servimos vale un montón. Porque podemos servir de mala gana para agradar al ojo humano, para quedar bien con el pastor o para mantener la posición en la iglesia como diaconisa o diácono, lo que sea. Pero cuando Dios la pase, cuando ustedes siguen leyendo por el fuego, eso se va a quemar porque no va a dar fruto alguno. A Dios no impresionamos. A Dios no lo podemos impresionar. Entonces, tratando de seguir con Apocalipsis, regresando a Apocalipsis. La iglesia no es una aristocracia espiritual, pero simplemente una asamblea de creyentes en un lugar geográfico. Simplemente, ¿ok? Y recuerden que estas 7 iglesias, acá narradas o descritas en el Apocalipsis, no son referidas a ellas por su heroísmo, por su piedad o carácter, sino que estas cartas son dirigidas a ellas por su localidad, ¿dónde estaban ellas? Veamos esta segunda iglesia brevemente y quizás la próxima semana vamos a entrar por cuestión de tiempo. O quizás voy a parar acá, porque si no entraríamos. Déjenme hablarles un poquito más sobre la iglesia antes de entrar a Esmirna. Porque lo que he querido hacer hoy es aclarar algunos puntos acerca del número 7, la segunda venida, ¿no? que estamos aclarando, sobre el servicio que se da a Dios, que la iglesia va a pasar por juicio. Los creyentes vamos a pasar por juicio. Vaya. Estas cartas a cada una de estas 7 iglesias es un ejemplo de que si no se arrepienten y regresan a un estado que Cristo les está llamando, Él vendrá y quitará el candelabro. Pasan por juicio. Y Pedro nos dice en su carta que es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Porque si Dios quiere poner las cosas en orden en esta sociedad o en este mundo, esa es la palabra justicia, Él tiene que empezar por casa.
Porque Dios va a usar a través de su casa, su iglesia, su congregación de creyentes, nosotros vamos a ser como la regla que Dios va a usar para medir la fe o la respuesta de este mundo. Tomen un poquito de atención a esto, porque esto es algo que quizás no entendamos bien. Cuando vemos la historia de Israel, el mundo se perdía porque Israel no vivía como pueblo de Dios. Vaya, siempre va a haber aquellos que rechazan y no tiene nada que ver si el mensaje es dado o no es dado. Siempre va a haber gente que va a rechazar y va a vivir hostilmente contra todo aquel que es hijo de Dios o pueblo de Dios. Pero estamos hablando de aquellos que rechazan no porque tienen antipatía contra las cosas de Dios, sino por el testimonio que da su pueblo de Dios. Y nosotros, que somos llamados a vivir la fe, la santidad, lo que es justicia, compasión, todo lo que la palabra del Señor nos enseña, y no vivimos como Dios nos pide que vivamos para que otros vengan a su conocimiento, estamos fallando en nuestra misión como pueblo de Dios, como iglesia, como congregación. Así que muchas veces la gente se pierde por culpa de los creyentes, porque los creyentes no saben vivir como hijos de Dios, en la forma tan simple. Voy a parar ahí, prestemos atención al mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es dado a la comunidad de creyentes y no simplemente el ser cristiano es un ejercicio privado. ¿Okay? Experimentamos la salvación de Dios en medio de la congregación. El Salmo 89:15 dice: dichoso el pueblo que sabe aclamarte y que anda, Señor, a la luz de tu rostro. Salmo 89:15. ¿Okay? La visión de Juan no es un éxtasis privado dado para compensar, pobrecito Juan, ahí exiliado en Patmos, vamos a darle un poquito de imaginación y éxtasis. No, la visión que tiene Juan es para la iglesia. Este mensaje es de la iglesia y pertenece a la iglesia, y es por eso que hay una bendición, una bienaventuranza, una alegría para todo aquel que lee este libro, presta atención y entiende el mensaje. ¿Okay? El cristianismo no es una fe individual, aislada, en soledad. El cristianismo debe de vivirse en la comunidad de los creyentes. Es ahí donde recibimos la palabra de Dios, adoramos juntos, compartimos el pan, nos animamos y nos servimos mutuamente y cumplimos con la misión que Dios nos ha dado. Entonces yo puedo en mi vida diaria, personal, tener mi devocional, mis estudios, pero nunca aislada de su iglesia. En el momento que yo digo yo no necesito congregarme o la iglesia del Señor, estoy rechazando lo que es el Evangelio. El Evangelio viene a la iglesia. Okay, Cristo predicó, pero escogió 12, formó el grupo de los llamados. Él ha podido predicarlo solo, así menos gente mete pata, menos gente habla mal y menos gente traiciona. Si Él es Dios, Él ha podido hacerlo solo. ¿Para qué llamar gente? Pero Él llamó porque la palabra de Dios es dada a la iglesia. El mensaje de Dios es dado a la iglesia y nosotros entonces somos responsables de compartirlo al mundo. Voy a parar ahí para conversar y si tienen preguntas yo los apunto y así la próxima semana continuamos.